yo soy alma humana y después todo lo demás. Y me parece que a veces nos esforzamos mucho por conocer a una figura pública por su trabajo y no por quién es. Y nuestro trabajo no nos define. A veces estamos haciendo una cosa, podemos estar hoy aquí, mañana allá, pero siempre es más bonito ver qué hay detrás. Yo recuerdo mi infancia, no sé, es ambiguo, porque puedo decir que fui muy feliz porque mi papá hizo de mi infancia una vida muy feliz y muy irreal, en el sentido de que, bueno, como debe ser la vida de los niños, yo nunca me imaginaba los problemas, yo no dimensionaba las crisis, yo para mí todo era un sí, mi papá estaba ahí al frente. Yo creo que una de las películas que más me marcó fue ver La vida es bella, porque yo decía, claro, este hombre con ese niño en medio de la guerra le hacía creer a su hijo que todo estaba ok y en realidad estaban en medio de una guerra. Así era un poco mi papá. Mi papá siempre me hizo creer que todo en nuestra vida era paz, felicidad, pero en realidad estábamos en medio de una situación muy difícil porque mi mamá se muere cuando yo tengo 5 años y me tocó quedarme sola con mi papá. Y yo creo que cuando eres mamá y estás con tu hijo que tiene 5 años y estás con tu bebé chiquito, tú entiendes mucho de lo grande que hizo mi papá por mí, porque no es común conseguir un padre con tanta responsabilidad como para quedarse con una niña de 5 años, y más bien yo hoy veo mis fotos de esa época y digo cuánto mérito tenía mi papá, que hacía que yo estuviera combinada, no sé, tipo caja fuerte, lo que fuera, pero yo andaba así. O sea, fui criada por un hombre y tal vez a veces hizo su mayor esfuerzo. Hizo su mayor esfuerzo, hizo lo más grande del mundo para que yo viviera una vida feliz. Qué hermoso. ¿Sabes qué? Es admirable porque la realidad es que al hombre siempre le cuesta más ese lado paternal, ese lado sensible, sobre todo de la paternidad. Porque, ¿sabes? Tiene que tratar de dar lo mejor para proveer, para mantener las reglas en la casa, para fundamentar el carácter, y de repente tener que ser, cuando eres papá solo de una niña, creo que aún tiene un peso aún mayor. ¿Sientes que él vivió además, eso? Sí, claro. Además que siempre está el peso social que dice que los hijos son de la madre. Correcto. Nunca, y nuestra sociedad es matriarcal. Siempre son las mujeres las que echan para adelante con los hijos y los hombres, bueno. Pero en este caso mi papá fue un padre disruptivo, un padre diferente, el cual le doy muchísimas gracias a Dios por haberlo tenido. Gracias a Dios primeramente y a él soy quien soy, porque él se encargó de forjar en mí valores. Todo lo que soy se lo debo a mi papá, obviamente primero a Dios, que aparte me puso a este padre increíble en la vida, pero fue un gran coach motivacional. Mi papá era increíble, o sea, mi papá era que los de mi colegio iban a mi casa, así yo no estuviera, porque echaban cuento con mi papá. Además, que debo decirlo, él siempre se traía cocuy del Tocuyo y ya cuando estábamos en 5º año le daba cocuy a todos mis amigos y todos mis amigos felices con mi papá bebiendo cocuy, jugando dominó. Se prendió esta rumba, hermano. Mi papá era de verdad que una gran persona. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu papá? Sé que hay muchos, pero uno que tú puedes decir, ¡ey, esto me marcó! Bueno, yo creo que una de las cosas más bellas fue que, gracias a Dios, yo siempre fui muy afectuosa con mi papá y no me quedó esa sensación al final de no haberle dicho algo que yo quería. Yo a mi papá siempre le decía que lo amaba, que lo quería, siempre andábamos juntos. De anécdotas tengo muchísimas cómicas porque mi papá murió cuando yo tenía 25 años y ya a los 21 yo era licenciada y yo trabajaba en esa época en Empresas Polar y estaba en comunicaciones corporativas. Me iba súper bien y mi papá a esa edad todavía me controlaba como si yo fuera una niña chiquita. Y si era necesidad de darme un cipotazo, como decía él, me lo daba quieto. a esa edad. De recuerdos lindos, yo me acuerdo que ya cuando mi papá, esa semana que se murió, yo la estaba llevando para la clínica porque a mi papá le había dado un infarto. Entonces yo le decía en el carro a mi papá, papá, no te puedes morir todavía porque no hagas esto todavía, papá, no me vayas a hacer esto. Entonces mi papá me decía, Andrina, todo va a estar bien. Yo le decía, papá, yo no sé
¿qué voy a hacer si tú no estás? Y mi papá me decía, hija, cualquier culo echa sangre. ¡No! Usted quédese tranquila. Esa expresión poderosa que tenemos los venezolanos de que no sabemos de dónde, pero va a llegar la solución. Y al final yo tengo en mi mente la imagen de mi papá en la UCI y yo me asomé por la ventanita y entonces me dijeron que pasara. Yo le empecé a dar la comida porque no había comido nada en todo el día mi papá, y mi papá se ahoga y me mandan a salir. Y yo vi un gesto de él que siempre me hacía, que era como con las cejas. Mi papá tenía las cejas súper pobladas y me hizo así como que todo iba a estar bien, y yo me quedé sentada tranquila y fue como que me dio mucha paz, fue como que yo sabía ya que todo iba a estar bien, a pesar de que ese día murió.